¿Qué tal, profe? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, excelente. Lo voy a leer y te voy a hacer la pregunta para entrar en tema. ¿Cómo no? El 12 de octubre, a partir de una ley, pasó a ser el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Argentina. Antes era el Día de la Raza. El Día de la Raza, exactamente. Estamos negando la hispanidad, estamos tratando de avanzar en el derecho de los pueblos originarios con este cambio de nombre. En la pausa hablábamos justamente que si lo sabemos utilizar ambos términos, ambos corresponden. Cuando se hablaba de Día de la Raza, no es una cuestión racial, estrictamente, no era el Día de la Raza Blanca, de la raza conquistadora. Se hace referencia a la raza española, es decir, aquel pueblo conquistador, por supuesto, que vino a América con varios propósitos. Indudablemente apropiarse de sus riquezas, esto no cabe ninguna duda. Pero también vino a fincarse, vino a colonizarlo, a traer su impronta, no cabe duda, como cualquier país se traslada a la conquista de otros territorios, y a cristianizarlo. Sabemos que como usted bien dijo cuando le respondí a este televidente, le presté mucha atención y coincido justamente tal vez por deformación profesional, por ser profesor de historia. Hay que tratar de analizar las cosas en la medida de lo posible con la óptica correspondiente a esos tiempos, porque si no, si lo analizamos en este caso con ojos del siglo XXI, nos va a costar comprender qué ocurría en ese entonces. O sea, es el mismo error que de tratar de hoy en día traer las experiencias del pasado al presente y quererlas imponer hoy en este presente. Tal cual están no se pueden imponer, porque evidentemente en la evolución que tiene el devenir histórico se producen constantemente cambios. Algo muy tonto, muy sencillo. El traje tiene prácticamente más de un siglo y sin embargo la moda hace que las hombreras sean más altas, más bajas, la corbata más ancha, pero traje al fin uno puede decir, pero se va actualizando. Hay un nuevo corte. Perfecto, podemos tomar la esencia y al mismo tiempo aplicarle los cambios correspondientes. Ahora, ¿se toma la esencia cuando se saca la estatua de Colón para poner la de Juana Zurduy? Una opinión personal. Sí, sí. Yo, desde el punto de vista particular, creo que no hacía falta ese cambio, porque en el caso de Colón, que fue una estatua que regalaron hacia la década del 20 en tiempos de Alvear, la comunidad italiana, era una manera de homenajear a este marino genovés que había hecho un aporte, nos guste o no, trascendental a lo que tiene que ver el cambio en la historia de parte de la humanidad. No estamos diciendo ni positivo ni negativo, pero sí trascendental. Esto no cabe ninguna duda. Todavía hoy se discute, cuando se habla de edades históricas, si terminó la Edad Media con la caída del Imperio Bizantino o con el descubrimiento de América. Podemos discutir hoy que descubrimiento en base a que el continente ya existía, estaba habitado por diferentes pueblos, no cabe ninguna duda. Descubrimiento para los europeos, si se quiere. Perfecto. Exacto. Podemos discutirlo esto, pero no es el hecho trascendente. Pero un hecho sí real es, como decía un poeta, se llevaron el oro, pero nos trajeron el oro de las palabras. O sea, nosotros hablamos y nos entendemos desde el Río Grande para acá, era antes más todavía, ¿no? Pero porque sí, toda la región, toda la California española, era más todavía Estados Unidos. Esa es otra historia muy interesante. Bueno, pero digo, el oro de esas palabras, que el idioma no es solo la forma de hablar, sino una cosmovisión del mundo. Exacto. Claro. Hablando de palabras, ¿no? El idioma castellano es uno de los más ricos del mundo, sin desmerecer a otros, por supuesto, por ejemplo el inglés, más que duplicamos en palabras, es riquísimo, es muy florido y constantemente va agregando nuevos términos, que creo que eso tiene que ver con integración justamente. Los pueblos latinoamericanos, iberoamericanos, van constantemente, hispanoamericanos, van constantemente enriqueciendo ese caudal de la Real Academia Española con términos que nacen en esta tierra. Y eso sería el ideal. Nosotros constantemente, cuando recordamos el 12 de octubre, ¿qué estamos haciendo? Recordando sucesos que en cierto modo tendrían que haber finalizado con la independencia de América Latina. La pregunta concreta hoy, ¿qué hicimos nosotros, ciudadanos de este continente, emancipado hace prácticamente 200 años, estoy hablando de 1816, no 1810, con los pueblos originarios? Claro. ¿Cuál es la verdadera integración que hemos hecho con ellos? Claro. ¿Los consideramos realmente hermanos?
¿Nos consideramos consustanciados? ¿Somos todos argentinos? ¿Somos todos hermanos latinoamericanos? ¿O es simplemente lamento decir, una verdad de perogrullo? Para cuando llega el momento recordarlo, y perdóneme una comparación, doctor, como lo entiendo yo, a veces lo que ocurre cuando recordamos el aniversario del desembarco en Malvinas. Los héroes, ¿cuándo son? El 2 de abril y el 14 de junio, y el resto del año se habla. Claro, porque veo esta cuestión de lo políticamente correcto, es decir, la integración, o mejor dicho, la aceptación de esta realidad de los pueblos originarios. Hablamos de Huipala, que es esa bandera de 49 cuadraditos y 7 colores. Y no hablamos, digamos, de lo que significó toda la experiencia de estos 200 años de vida de la Argentina, de esta nación, que nos llevaron a tener una bandera celeste y blanca, que podría partir de aquella, pero que esta bandera celeste y blanca engloba aquella bandera de los 49 cuadraditos. Es que indudablemente la tiene que englobar, tiene que integrarla. Si nos sentimos argentinos, en el término, como en el amplio sentido, ¿no? Como decían los Roma, latus sensu, somos todos parte de esta argentinidad. Claro. Lamentablemente, a veces creo que hablando de leyenda rosa y leyenda negra, volvemos a viejas prácticas que tienen décadas y que inclusive no eran nuestras. La leyenda negra contra España provino en su momento de los británicos. Pero totalmente. Y ahora, lamentablemente, por otras circunstancias políticas, sociales, económicas, como usted quiera llamarlo, se ha reflotado nuevamente y lamentablemente para mí solamente indica confrontación. Tenemos que desarrollar integración. Hay que reconocer todos los hechos lamentables, mal revisados, abominables que pudo haber tenido la conquista, pero lo positivo, Carlos nombraba uno de ellos que era el idioma. Permítame, será por una cuestión de, creo, una creencia que compartimos, el cristianismo, sin desmerecer las creencias, por favor, originarias, pero una manera de ver, una cosmovisión del mundo, que yo no creo que tenga en absoluto nada de negativo, sino por el contrario, mucho de positivo. Ahora, si vamos a buscar lógicamente solo esos elementos negativos, vamos a generar un clima, antes los escuchaba hablar sobre la inseguridad, vamos a crear un clima de miedo, de resentimiento y en el peor de los casos de odio entre, si lo vamos a emplear bien el término, hermanos latinoamericanos. Hermanos latinoamericanos, que si nosotros nos rascamos un poquito, seguramente tenemos algún antepasado ligado a algún gaucho, ligado a algún indígena, y lo que tenemos más reciente, los que bajaron de los barcos. Estos somos los argentinos. Somos todo eso. Somos todo eso, fundamentalmente los argentinos. Decía Carlos bien que quizás Bolivia guarda ese origen. Es la nación con la mayor impronta originaria. Claro. Bolivia indudablemente. En la Plaza de las Tres Culturas en México, y nadie puede desconocer que México, digamos, también tiene una impronta incluso más, hoy en día, más indigenista que nosotros, y una impronta también muy española. Ahí dice, acá pelearon, acá combatieron, ¿no? Los aztecas, Moctezuma y Hernán Cortés. Hubo vencedores, hubo vencidos, pero hoy nosotros somos la herencia de ese enfrentamiento y de esas culturas. Claro. O sea, no es que rescataban a uno en demérito del otro, no en detrimento del otro, sino que la integración, o sea, la integración es Cristóbal Colón y Juan Azurduy. ¿Por qué tiene que ser Cristóbal Colón o Juan Azurduy? O viceversa. Claro. El O disgrega. El O tiene que ser I. Bueno, este tema lo terminamos, pero ahora después de un momento vamos a charlar sobre el 17 de octubre y cuál es la impronta del 17 de octubre en nuestra cultura de hoy.